Perfecto. Entonces dice que una variable aleatoria es una descripción numérica de un resultado de un experimento. Esa es una definición de una variable aleatoria como tal. Ahora, una variable aleatoria discreta es aquella que bien sea un número finito de valores o una sucesión infinita de valores como 0, 1, 2, etcétera, o sea, va hasta más infinito, se le llama variable aleatoria discreta. Ejemplo, considere un experimento de un contador que presenta el examen para certificarse como contador público. Entonces, el examen tiene 4 partes. Define una variable aleatoria X como X igual al número de partes del examen aprobadas. Entonces, en este caso, ¿cuáles pueden ser los posibles valores que adopta la variable? Entonces, si tenemos que el examen contiene 4 partes, ¿cierto? ¿Qué valores puede adoptar la variable? Sencillo. Que no apruebe ninguna, ¿cierto? Entonces sería 0. Que apruebe una, que apruebe 2, que apruebe 3 o que apruebe todas las variables. Quiere decir que estos valores son los resultados posibles de la variable, que en este caso sería la variable X. Organizamos esto de otra mejor manera. Entonces serían los valores, resultados posibles de la variable X, que son 0, 1, 2, 3 y 4. No puede ser menos 1 porque obviamente uno no gana, perdón, uno no gana menos una partes, uno no gana 5 partes y máximo tiene 4 partes el examen. O sea, puede ser que falló en todas, entonces ganó 0, que ganó solo una parte del examen, 2 partes, 3 partes, o las ganó todas, o sea que ganó 4 partes. Ese es un ejemplo de los valores que puede adoptar una variable en un caso de un experimento con variable aleatoria discreta. Veamos otro ejemplito, a ver qué tal. Digamos que podríamos hacer esto. Él nos está diciendo lo siguiente, que para tener otro ejemplo de una variable aleatoria discreta, considere el experimento de observar los automóviles que llegan a una caseta de peaje. La variable aleatoria que interesa es X y el número de automóviles que llega a la caseta de un peaje en un día, los valores pueden tomar la variable aleatoria que son la secuencia de 0, 1, 2, etcétera. Así que es una variable aleatoria discreta que toma uno de los valores de esta sucesión, que en este caso sería infinita. En este caso sería vehículos que pasan por una caseta de peaje, ¿cierto? El experimento. Y en este caso los valores que puede adoptar la variable serían que no pase ninguno. La carretera estaba cerrada y obviamente no pasó ninguno. O que pase 1, que pase 2, que pase 3, que pase 4, hasta
más infinito. ¿Por qué hasta más infinito? Porque no sabemos cuántos valores puede llegar a adoptar la variable o cuántos vehículos pueden llegar a pasar en un día. Son indeterminados, es una variable que es completamente aleatoria, no todos los días pasa el mismo número de vehículos, pero eso sí, lo mínimo que puede pasar en un peaje es 0 y lo máximo sería más infinito, ¿cierto? Veamos un caso. Lo único que faltaba, vallenatos por la casa. Vamos a hacerlo de esta manera para hacerlo un poco más rápido. Rectangular, perfecto. Entonces, acá, y vamos a decir que estos son ejemplos de variables aleatorias discretas. Entonces, ejemplos de variables aleatorias discretas. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces acá lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos un experimento que dice lo siguiente, llamar a 5 clientes. Entonces, la variable aleatoria X sería el número de clientes que pueden hacer un pedido partiendo del número de clientes que se llamó. Entonces, si yo llamo a 5 clientes, puede ser que me vaya mal como comercial y que ninguno, sea 0, me haga pedido. Puede que uno me haga o que puede que hasta todos me hagan pedido. Pero no va a haber ningún otro valor entre 0 y 5 que adopte la variable. No va a haber ningún valor negativo y no va a haber ningún valor superior a 5, porque el máximo de clientes que me pueden hacer pedidos es el número de clientes que yo contacto. A ver, otro experimento. Inspeccionar un envío de 50 radios. Entonces, en este caso, la variable aleatoria sería el número de radios que tienen algún defecto o también podría ser el número de radios que están cumpliendo con los requerimientos de calidad que establece la empresa. Entonces, si fuera el número de radios que tienen defectos, puede que todos pasen la inspección del valor que adopta la variable es 0, pero puede ser que haya uno con defectos, dos con defectos, o que por cosas de la vida el lote completamente salga malo y todos los 50 salgan malos. ¿Cuáles son los valores que puede adoptar la variable? Cualquiera entre 0 y 50, pero obviamente números enteros. Ahí no me va... ¿Cómo explicarlo? No me va a adoptar números negativos, no me va a adoptar el 51 y tampoco me va a adoptar decimales. Yo no voy a decir que 5.2 radios me salieron malos. Voy a decir que 5 o que 6 radios. ¿Por qué? Porque es una variable discreta. Ahora, otro experimento puede ser hacerse cargo de un restaurante durante un día. ¿Cuál es el número que puede adoptar la variable? ¿O cuál sería la variable aleatoria en este caso? El número de clientes que lleguen al restaurante. ¿Cuáles pueden ser? Desde 0, o sea, fue un día pésimo y nadie fue al restaurante, o pudo haber ido un cliente, 2 clientes, 3 clientes, hasta más infinito. En este caso, como a nosotros, a diferencia de los experimentos anteriores, que nos aclararon la muestra, porque acá en este experimento n es 5, y acá en este experimento n o la muestra es 50, acá no nos la aclaran. O sea, que puede ser un día muy malo o puede ser un día tan bueno que es indeterminado el número de clientes que pueden ir en un día al restaurante. Ahora, vender un automóvil y que la variable aleatoria sea el sexo del cliente.
Sería una variable que es bivariada, o sea, solamente adopta dos posibilidades, o es hombre o es mujer. Entonces podría adoptar, por ejemplo, un número discreto tipo código, donde puedo decir que 0 para hombre y 1 para mujer, o 1 para hombre, 0 para mujer, ya depende de la notación que se le quiera dar al estudio, pero solamente podría adoptar esas variables. Otro ejemplo puede ser clasificar la sociedad por estado civil. Entonces, la variable aleatoria, ¿cuál va a ser? El estado civil. Y yo puedo empezar con que 0 es soltero, 1 es casado, 2 es separado, 3 es viudo, 4 rejuntado, unión libre, etcétera, 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 dependiendo del tipo de clasificación que se dé. ¿Me van comprendiendo a qué me refiero con una variable aleatoria discreta? Chicos. Sí, profe. Entonces vamos a ver una pequeña definición de lo que son las variables aleatorias continuas. Para que dejemos definida de una vez la notación de esas variables, y este documentico no se preocupen que yo se los comparto a ustedes. Entonces, vamos a hacerlo así. Lo podemos ver mejor. Perfecto. Entonces, digamos que a una variable que puede tomar cualquier valor numérico dentro de un intervalo o colección de intervalos, se le llama una variable aleatoria continua. Entonces, los resultados experimentales basados en escalas de medición tales como el tiempo, el peso de una persona, la distancia, la temperatura, pueden ser descritos como variables aleatorias continuas. Considere, por ejemplo, el experimento de observar las llamadas telefónicas que llegan a la oficina de atención de una importante empresa de seguros. La variable aleatoria que interesa es el tiempo en minutos entre dos llamadas consecutivas. Entonces, como puedo ser preciso y decir que la diferencia entre una llamada y otra puede ser de 1, 2, 3 minutos, puedo ser tan preciso que puedo establecer cualquier valor entre uno y otro. Por ejemplo, a ver, me están diciendo la variable aleatoria del tiempo en minutos entre dos llamadas consecutivas. Entonces, por decir algo, llamada 1 y llamada 2. Y digamos que esta 1.2 minutos y esta duró 3.4. Esta duró 1.8, esta duró 4.2, que esta duró 2.1 y que esta duró 6.3. ¿Cierto? Entonces la diferencia entre las llamadas, pues obviamente es la resta entre ambos valores. ¿Y qué estaríamos diciendo? Que la variable puede adoptar cualquier valor continuo, incluyendo decimales, porque yo no voy a decir que la diferencia entre la llamada 1 y la llamada 2 es de 2 minutos, sino que es de 2.2 minutos. Pero si fui más preciso en decir que esta primera llamada duró 1.25 minutos, entonces acá la diferencia es de 2.15 minutos. Entonces, me doy a entender que me puede establecer
cualquier valor entre una unidad y otra. Esa es una variable continua. Pero para dar más claridad, vamos a hacerlo de la siguiente. Vamos a colocar que estos son ejemplos de variables aleatorias continuas, ¿cierto? Entonces miren lo que tenemos. Un experimento es operar un banco. Entonces la variable sería tiempo en minutos entre la llegada de los clientes. Entonces obviamente puede que todos me lleguen al tiempo, entonces el tiempo entre llegada de clientes va a ser de 0 minutos. Pero puede ser que un cliente llegue en este momento y dentro de 3 minutos llegue otro. La distancia puede ser de 3 minutos, pero puede que llegue entre el minuto y medio. Entonces quiere decir que la distancia o valor posible es de 1.5. Quiere decir que el mínimo valor va a ser 0 y de ahí para allá cualquier valor decimal superior a 0. Ahora, otra variable puede ser llenar una lata de refresco donde la capacidad que tiene el envase es de 12.1 onzas. Entonces, yo puedo llenar de forma aleatoria el envase. Pero entonces, ¿qué valores posibles puede tener la variable aleatoria? Cualquier valor entre 0 y 12.1. Quiere decir que me incluye el 0 y me incluye el 12.1. Y este sería el intervalo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bien. Esos son los valores posibles que puede adoptar el valor de esta variable cantidad de onzas. Porque puedo echar aleatoriamente el líquido o el refresco al envase y que al medirlo me mida 11.8 onzas o 11.7 o 11.9 o 12 onzas o 12.07 onzas. También que puedo tener múltiples valores entre 0 y 12.1. Otra variable, otro experimento podría ser construir una biblioteca. Entonces, o cualquier tipo de proyecto o obra civil. Entonces, la variable que se va a medir es el porcentaje de cumplimiento o del proyecto terminado en 6 meses. Entonces, obviamente, el valor mínimo que puede haber es 0% y el máximo 100%, ¿cierto? Entonces, la variable puede estar entre el 0 y 100, donde puedo decir que el cumplimiento es del 50%, 72.8%, 90.5%, 90.8%, 99.9%, todavía no está terminado, porque para que esté completamente terminado debe llegar al 100%. También que me puede admitir cualquier valor entre 0 y 100. Otra variable puede ser probar un proceso químico. Entonces, como es un proceso químico nuevo, obviamente se tiene que probar temas de temperatura, calibraciones de máquinas, etc. Entonces, una de las variables va a ser la temperatura a la que tiene lugar la reacción deseada del experimento químico. Entonces, se establecen unos límites donde mínimo debe tener 150 grados Fahrenheit y como máximo 212 grados Fahrenheit. Si está por debajo, no cumple con las estándares y se queda por encima tampoco. Quiere decir que los posibles valores que puede tener la variable están entre 150 y 212 grados Fahrenheit. Y obviamente, como son grados de temperatura, también me puede admitir decimales. Por ejemplo, 180.15 grados Fahrenheit, etc. Entonces, estas son, digamos que las descripciones o ejemplos de variables aleatorias continuas y discretas a nivel de definición. Entonces vamos a colocar acá esto como variables discretas y continuas. Y vamos a crear otra hojita acá
que nos quede como distribuciones de probabilidad discreta. Bien. Entonces, de distribuciones de probabilidad discreta, que sería como la primera parte del estudio, vamos a tener la siguiente definición de esa distribución. Y la podemos definir de la siguiente manera. Entonces, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria describe cómo se distribuyen las probabilidades entre los valores de una variable aleatoria. En el caso de una variable aleatoria discreta, la distribución de probabilidad está definida por una función de probabilidad denotada como f de x. Y la función de probabilidad da la probabilidad de cada valor de la variable de forma aleatoria o de la misma variable aleatoria. ¿Cierto? Bien, yo creo que por hoy podríamos dejar esto acá y voy a establecer otras cositas, muchachos. Profe, Bueno, ¿tú nos compartes esto por fin? sí, por supuesto, pero no se me vayan a ir que todavía no se acaba la clase. Gracias. A No, no, ver, no, era para que no se me olvide. no, yo les voy a compartir esto, sino que también para que conozcan otras reglas de juego conmigo, sobre todo para los que no han visto clase conmigo de forma virtual. Yo en YouTube creé un canal. Permítanme, les comparto mi internet. ¿Están viendo el internet? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, entonces simplemente por buscar es que busquen mi nombre, John Freddy Garcés Bolívar, acá en esta cara como de te busca, simplemente entran al canal y cuando entran al canal pueden entrar a lista de reproducción. Ustedes ahí, a partir de mañana, no de hoy porque tengo que subir los videos, pero van a encontrar lo siguiente. En las listas de reproducción van a ver un montón de materias. Investigación de operaciones, vacacional de gestión de riesgo, que la estoy dando en otra universidad, finanzas internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que van a encontrar es una carpeta que, bueno, aquí tengo una estadística inferencial, pero es del semestre pasado, digamos que no aplica, aunque pueden ver los videos de ahí, pero la idea es de que van a encontrar una carpeta nueva que se va a llamar Estadística Inferencial Vacacional 2021 IUE. ¿Listo? Entonces, en esa carpeta, en esa lista de reproducción que voy a crear, van a encontrar los videos de la clase de hoy. Y así también los videos de la clase, de las clases siguientes. ¿Para qué? Para que puedan tener acceso más fácil a los videos y a las clases para que repasen para los exámenes, de tal manera de que no se pierdan o que les dio dificultad porque no les dio por entrar por Microsoft Teams o porque Microsoft Teams es muy pesado y no encuentro los videos o que Microsoft Teams falló y no me dejó grabar los videos. Entonces opté mejor por dejar estas listas de reproducciones y ahí quedan reposados. Y en YouTube ustedes lo pueden ver desde una tablet, un Smart TV, un celular o desde su computador sin ningún problema. Inclusive pues si tienen alguna aplicación los pueden descargar y los pueden dejar como respaldo en su computador para verlo en cualquier momento si no tienen conexión a internet. Entonces digamos que son ventajas de tener ese canal. Entonces, es sino que me busquen acá, pues en la opción de buscar por mi nombre
y con eso tenemos pues como la información. Bueno, voy a dejar de grabar acá, pero no porque se acabe la clase, sino que esto no puede quedar grabado, los datos personales. Les voy a dar mi teléfono.